Hola y bienvenido a este tutorial de Delca Videography, donde vamos a crear esta figura con estilo 3D y que simula una letra D, partiendo de un cuadrado. Es muy importante que tengan en cuenta el proceso constructivo. Vamos a empezar desde la morfología, la estructura del logo, utilizando una serie de técnicas y herramientas. Vamos a hacer unos rellenos, les vamos a diferenciar la profundidad. Luego agregamos los detalles donde van a ir las sombras y los brillos y por supuesto tenemos que hacer el ajuste con los diferentes rellenos para llegar y lograr el acabado final. Así que vamos a crear un documento desde cero, ¿de acuerdo? A este documento, antes de comenzar a dibujar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la distancia de duplicación la vamos a bajar a 0. En encajar en, aparte de objetos y página que ya está por defecto, agregamos líneas guía. También es importante tener las líneas guías visibles y las reglas también acá. Una vez que estemos en este punto, vamos a irnos a la herramienta de rectángulo y con Shift y Control presionado vamos a crear un rectángulo o un cuadrado perfecto mejor de 50 milímetros. Donde estemos acá, con la herramienta forma, vamos a redondear completamente estas dos aristas. Y luego vamos a crear un margen con la herramienta de contorno de 16 milímetros. Separamos el efecto del objeto con control K. Vamos a asignarle un color de línea rojo para diferenciarlo y le vamos a agregar un espesor de 0.25. A esta externa seleccionamos estos dos nodos para redondearlos de la siguiente manera: ventanas, ventanas acoplables y esquinas. Se nos abrirá esto y asignamos un valor de 14 milímetros. Aplicamos y obtenemos esta figura. Como les decía, nuestra estructura será la letra D, así que esta será la base. Vamos a crear unas referencias con líneas guía, así que utilizamos la regla para arrastrar con clic sostenido a esta parte y luego otro aquí justamente en esta para tener la referencia. También arrastramos otra vertical justamente aquí en estos nodos. Recordemos que con encajar en podemos hacer esto. Bien, cuando estemos acá activamos la polilínea y vamos a trazar las siguientes líneas. Desde este nodo hacemos un clic, luego hacemos un clic más o menos por acá, justo en este costado, luego otro alrededor de esta parte y uno finalizando como teniendo esta referencia un poco más hacia la derecha. Aquí puede ser, terminamos con un enter. Entonces tenemos un estilo de zigzag. Seleccionamos la herramienta forma, luego todo el trazo, clic derecho y lo convertimos a líneas curva. Cuando estemos acá hacemos un ajuste de forma así para mantener una proporción. Luego seleccionamos los nodos y vamos ajustando las formas. Es importante con control utilizar las líneas rectas para mantener acá que nuestras formas no se salgan de la frontera. Y también estos nodos internos los seleccionamos para hacerlos suave o suavizar las transiciones entre los diferentes trazos internos. Reubicamos un poco y lo importante es conservar una sinuosidad en la forma y ajustar las formas para mantener la curvatura. Una vez que ya tengamos estas proporciones, vamos a crear la siguiente curva y es una curva que complemente esta S. Entonces vamos a partir de esta parte interna acá, puede ser más o menos acá, y hacemos un clic más o menos aquí. Listo. Cuando hagamos clic acá, venimos justo acá y hacemos clic en este nodo. Enter para terminar y ahora seleccionamos toda la línea
y la convertimos a líneas curvas. Vamos a comenzar primero con esta y simplemente hacemos que esto sea continuo con la referencia. Utilizamos las líneas guía acá y posteriormente hacemos con la de abajo el mismo ejercicio. Aquí es importante que las líneas coincidan con la de referencia de acá, justamente esta referencia. Para eso vamos a hacer que esto sea horizontal, justamente con el control presionado, y lo llevamos hacia acá, y este también lo llevamos hacia afuera, incluso este un poco más hacia adentro, y hacemos como si lo estuviera tocando así. Esto también va a ser un nodo suavizado para conservar la curvatura, y podemos ver también que hay una relación, una armonía con la curva anterior. Podemos hacer ajustes acá también si lo deseamos, y muy importante también que esto llegue hasta allá. Entonces, si hay que hacer un ajuste, lo hacemos. Y tenemos nuestra segunda curva. Vamos a crear la tercera curva con polilínea. Utilizamos este nodo acá donde dice nodo, y con el hacemos clic para crear la polilínea, y con Alt presionado se genera una curva, más o menos que quede entre la mitad de estos dos radios. Así que voy a hacer clic aquí y mantengo el control presionado, y lo importante es conservar un poco esa distribución. No voy a hacerla justamente hasta acá, sino que voy a irme un poco más hacia adelante y luego ajusto. Hago clic aquí y enter. Significa que tengo esta curvatura. Con la herramienta de forma vamos a eliminar esto con doble clic, nodos que no nos van a servir para este caso, y esta también. Y hacemos un ajuste de formas con las líneas o con las guías de referencia. Acá vamos a subirlas un poco más, y lo ideal es que estén distribuidas de esta manera, para que tengamos también como esta línea que divide esta parte. Ahora vamos a crear otra polilínea, y esta polilínea, en lugar de sacarla o extraerla justamente desde acá, la vamos a hacer desde un poquito antes, más o menos aquí. Luego hacemos un clic que esté alrededor de por aquí la mitad, puede ser, y otro que esté no aquí sino un poco más hacia la izquierda, y hacemos enter. Y generamos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos todo, clic derecho, convertimos a líneas curvas, hacemos los ajustes primarios, utilizamos las referencias también para hacer la distribución como si fuese partiendo en las mismas proporciones los dos lados. Aquí también generamos como esta curvatura inicial así para que llegue acá, y este nodo intermedio lo suavizamos. Entonces ya tenemos algo mucho más interesante, como podemos notar. Falta hacer un ajuste final para esta primera parte, y es, seleccionamos la primera polilínea que creamos y la vamos a continuar. Entonces activamos polilínea y continuamos desde el nodo final. Vamos a hacer un clic más o menos aquí con esta separación respecto a esta referencia que es como la esquina de este nodo. Clic acá, y luego vamos a ponernos una referencia que está un poco más abajo que esta. Entonces si la llevamos acá, bajamos un poco tranquilamente, y ahí podríamos decir un poquito más abajo que estaríamos correctos. Enter. Y luego ya con la herramienta forma convertimos a líneas curvas esta continuación, y se pueden dar cuenta que él selecciona toda la línea, es decir, la continuamos. Ahora aquí hacemos los mismos ajustes que hicimos al principio. Primero acá abajo vamos a hacer un ajuste algo así, y luego acá también con las mismas referencias, las líneas de referencia, intentamos que vaya en la misma dirección, y esta la suavizamos, este nodo. Aquí vamos a ser, digamos, muy sutiles al momento de crear esta transición para obtener un resultado como el que estamos viendo. Si alguna cosa lo podemos subir un poco más y ya está. Entonces aquí obtenemos ya la figura inicial. Podemos quitar las líneas o ocultar las líneas guía, y
el siguiente paso es este. Vamos a limpiar un poco el diseño. Así que seleccionamos esta parte externa. Cualquiera, por ejemplo, de estos dos nodos los podemos seleccionar y los podemos separar, romper la curva. Luego lo seleccionamos todo y con suprimir en el teclado borramos este nodo, también este y este hasta cierto punto, simplemente aquí, ¿cierto? Para obtener esta parte. Y con la parte interna, la que está en rojo, la convertimos a curvas y hacemos lo mismo con este nodo. Lo separamos y todo lo seleccionamos. Aquí esta esquina lo eliminamos. También eliminamos con doble clic este nodo y podemos dar doble clic para crear un nodo acá. Y este lo seleccionamos y lo eliminamos. Entonces, como pueden notar, tenemos esta primera parte del diseño. Ahora sí podemos ponerlo todo en el mismo tono para poder ver ya cómo la forma inicial la tenemos resuelta. Y el siguiente paso será hacer el relleno inicial para distinguir las profundidades de nuestro diseño. ¿Qué pasa? ¿Te está gustando el video y estás aprendiendo algo nuevo? Entonces suscríbete y activa la campanita. Continuemos. Para esta segunda etapa vamos a comenzar a organizar nuestro diseño dándole los rellenos que necesitamos. Para eso es muy importante ir a objetos y activar el árbol de objetos que vamos a ir utilizando, como les decía antes, para desarrollar mejor el ejercicio. Así que activamos también la herramienta de relleno inteligente. Vamos a agregar los primeros rellenos, que vendrían siendo estos dos, y vemos cómo acá tenemos listado las líneas o las curvas de las cuales se compone nuestro diseño y además también los nuevos rellenos. Estos rellenos los vamos a ir seleccionando y siempre enviándolos a las capas inferiores. Es mucho más fácil gestionarlo desde acá que gestionarlo desde las capas del menú del ratón, mucho más sencillo. Entonces estas dos capas en particular van a ser capas, digamos que bastante oscuras, porque son las capas que van a ir detrás y simplemente las ponemos de ese color para tener una referencia. Luego vamos a hacer otra cosa, queremos hacer dos rellenos adicionales. El primero es este de acá y el segundo es justamente este interno de acá. Para ambos vamos a darles un tono más oscuro como para diferenciarlos. Este es el que me pone a mí este azul, a ti te puede salir de otro color, que es el color que tengo por defecto desde la herramienta de relleno inteligente. Con el control presionado vamos a la paleta de colores y en el black, es decir en el negro 100%, manteniendo el control presionado, hago clic normal dos veces para oscurecerle un poco más y nuevamente selecciono esto desde el árbol de objetos y lo llevo hacia atrás. Vamos a ocultarlas justamente haciendo clic en el ojo de nuestro árbol y también seleccionamos estas dos curvas, las dos internas que creamos, y las vamos a ocultar para tener este espacio como lo vemos en este momento, al cual le vamos a aplicar este relleno y vamos a llevar justamente a esta parte inferior. Cuando lo tengamos acá, simplemente activamos nuevamente la visualización de lo que habíamos ocultado y como pueden notar ya tenemos las profundidades de las capas que queremos hacer. El siguiente paso es marcar las sombras que van a darle más profundidad a nuestro diseño, y para esto vamos a utilizar mucho este árbol de la derecha porque podemos utilizar las capas a nuestra conveniencia y nos permite desarrollar el ejercicio más fácilmente, como lo había expresado antes. Entonces podemos utilizar polilíneas o podemos utilizar también líneas libres, de manos libres. Vamos a marcar unas sombras justamente acá y lo primero es marcar, por ejemplo, desde acá hasta más o menos aquí, ¿sí? Voy a hacer un zoom y vamos a crear una línea curva de esa línea recta. Vamos a ajustarla primero de este modo y luego ajustamos con los puntos de control, básicamente repitiendo algo de lo que habíamos hecho previamente. Y tenemos ya marcada una primera región a la cual le voy a aplicar este relleno inteligente que vamos a sombrear aún más. Vamos a ponerlo acá como hicimos con las otras, vamos a ponerlo oscuro. Temporalmente es una referencia y este lo enviamos hacia atrás. Luego vamos a reutilizar esta misma línea, no vamos a crear una nueva, y vamos a crear un punto de referencia más o menos aquí en la mitad y
hacemos una gestión de los puntos de control como para tener más o menos una división de esto. Y a este nuevo resultado vamos a crearle esta región justamente acá que llevamos hacia abajo, y también podemos agregarle pues un tono oscuro. Incluso lo voy a rellenar completamente de negro, un poquito, un gris más oscuro acá, que luego vamos a mejorar. Listo, entonces ya tenemos estas sombras marcadas acá. También hay unas sombras marcadas en esta parte interna. Entonces, por ejemplo, de este elemento que creamos, yo lo voy a duplicar. Vamos a duplicarlo acá con control D, y aquí lo tenemos. Vamos a hacerle una inversión a esto, es decir, vamos a quitarle el relleno y a ponerle un borde con clic derecho sobre la paleta de colores. Y con la herramienta de forma vamos a simplemente a este nodo que tengo acá, lo selecciono para separarlo y lo elimino como hemos hecho también con otros elementos. Entonces lo ubico donde estaba antes utilizando los puntos, los nodos, y lo hago un poco más pequeño. Lo voy a hacer un poquito más pequeño desde todos los puntos de vista. Vamos a ubicarlo por aquí y vemos como ya tenemos esta forma. A esto hay que, digamos, editarlo. Entonces quitamos este nodo por acá, este nodo incluso lo podemos eliminar y lo traemos más o menos por aquí. Queremos que exista como un margen aquí uniforme y luego aquí se amplíe. Y bueno, ya es como hacer unos ajustes pequeñitos. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos esta área. Incluso podemos hacer que esto salga un poco más. Siempre es importante como que se intersecten las cosas. Esto si lo llevamos hacia adelante, podemos ver ya aquí una intersección. Vamos a intentar hacer un relleno sobre esta área. Y tenemos este resultado que enviamos hacia atrás. ¿Sí? Y este también pues tendrá un oscuro, un color más oscuro, como para entender las capas. Luego vamos a crear una línea que va a ir justamente más o menos aquí internamente. Vamos a crear una línea curva de esto y lo traigo hacia acá. Vamos a incluso a salirnos un poco de este territorio, así. Me importa que, digamos, abarque esta parte de aquí un poco más. Puede ser así. Esta área vamos a aplicarle un relleno inteligente y la enviamos hacia atrás, hacia atrás. Puede ser hacia acá, un poquito más abajo. Ahí estamos, acá. Y vamos a agregarle pues también ese tono oscuro, como para diferenciarla. Y ahí tenemos otra. Esto lo podemos ajustar. Si la curvatura la queremos más pronunciada, no hay ningún problema. Entonces ahí, por ejemplo, la perfilé un poco más. Y esta incluso la podemos eliminar. Igual, más adelante haremos una limpieza del diseño. Y también puedo hacer otra que vaya más o menos desde acá hasta acá. Es decir, es una proyección de esta parte superior hacia el interior. Entonces la convertimos a curvas. Esto lo intersectamos para que quede así. Y nos interesa que siempre pues tengamos la curvatura más o menos similar a la que tenemos acá. Cuando estemos listos, entonces esto lo seleccionamos junto con el fondo, ¿cierto? Lo podemos duplicar con control D y lo enviamos acá. ¿Por qué hago esto? Porque necesito apenas esta región. Y aquí se me está intersectando con dos regiones. Creo esto y lo envío. Bueno, primero lo ubico acá, justamente en este nodo. Como podemos notar, lo envío al fondo, aquí. Y también pues le doy un tono oscuro, para saber que es otra sombra. Bueno, ya puedo eliminar esto también. Era una referencia. Y quiero que esta sombra también impacte esta parte de acá. Entonces hago una línea de aquí, más o menos por aquí, ¿cierto? Incluso que se salga, como siempre lo he dicho, para que quede bien la intersección. La convertimos a una línea curva y comenzamos a generar esta curvatura, que puede estar aquí un poquito más inclinada, así, para seguir esta curvatura de este modo, y pues que recaiga justamente aquí, y ya está. Entonces ya con esta línea construida podemos hacer los rellenos inteligentes. Si les pasa por ejemplo esto, porque puede que les pase, puede que no, yo lo que hago en estos casos es extraer la información que necesito, digamos, a un dibujo más simple. Entonces para este caso voy a extraer esta línea, también esta línea, para generar como la frontera
y también me sirve esta de acá, ¿cierto? Es decir, no la línea sino el fondo. Lo duplico y lo traigo acá, y pues aquí digamos que ya tengo demarcada esta región. Si yo vengo y le hago un relleno, aquí lo tengo justamente, lo podemos notar, ya me queda limpio. Entonces a veces Corel no sé, peca por estas cosas y nos toca hacer estos ajustes extras. Lo ubico desde este nodo aquí, en el caso de que les toque hacer esto, y nuevamente todo lo que es relleno lo enviamos hacia atrás. Entonces aquí ya tenemos esta sombra, tenemos esta otra sombra, y damos por terminadas las sombras que van a aplicar al elemento. Antes de nada es importante hacer una limpieza. Entonces vamos a seleccionar del árbol todo lo que venga de aquí hacia arriba, es decir, todas las líneas, y las vamos a eliminar. Las podríamos ocultar si quieren, pero yo las voy a eliminar, es como para ya mantener esta parte limpia y empezar con la tercera parte, que vendrían siendo los rellenos degradados. Recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual, pues puedes tomar mi curso maestro desde Udemy haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha, o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial. Así que para hacer esta tercera fase del logo, simplemente vamos a comenzar haciendo los diferentes rellenos. Recordemos que tenemos diferentes capas, y esas capas las hemos demarcado por tonos. Los más oscuros pueden ser los más fuertes, los que están, digamos, teniendo más incidencia de las sombras, y los más claros son los que están más expuestos a la luz. No significa necesariamente que estén más al fondo o más al frente. Entonces vamos a comenzar tranquilamente ejecutando esta región de acá. Puede ser esta parte donde estamos hablando que estas dos caras son un fondo con sus sombras respectivas. Vamos entonces a seleccionar esta región justamente parte por parte y activamos el relleno interactivo o degradado. Normalmente vamos a utilizar un relleno degradado de tipo elíptico y vamos entonces a enfocarlo de esta manera. Claro que aquí no le he dado todavía los tonos que quiero. Lo primero es que voy a utilizar como si fuese un... Vamos a ver si este durazno me funciona, o uno más oscuro. Y luego el amarillo mostaza, que yo le llamo. Vamos a hacer un ajuste acá para hacer que un poco el amarillo se vaya hacia los bordes, haciéndolo muy suave. Aquí se hace un poco más suave y ya es cuestión de mover nuestros puntos de control para hacer el ajuste. Recordemos que esta es una parte que va a quedar con un tono más oscuro que el resto de lo demás. Por ahora lo podemos dejar así, y si alguna cosa más adelante lo vamos ajustando para que se note que es una capa más por debajo. Ahora estas dos sombras las vamos a utilizar también para rellenar. Recordemos que esta es una sombra sólida que es más grande y esta está por encima. De acuerdo, entonces a esta primera vamos a asignarle pues este naranja, y a la otra, que es mucho más oscura, vamos a agregarle este rojo fuerte rubí, y aplicamos a la primera una transparencia de tipo multiplicar. Vamos a hacerlo de abajo para arriba y vamos a hacerlo de una manera sutil, de modo que de aquí abajo venga más fuerte y se vaya diluyendo a medida que sube. Y lo mismo aplicamos para esta, simplemente que copiamos la transparencia y seleccionamos la anterior. Hacemos unos ajustes porque si quiero que se note un poco más fuerte de este lado. Y ya tenemos como un poco esta figura. Si alguna cosa, vamos a hacer ajustes más adelante. Listo, esta parte la tenemos ya resuelta. Voy a utilizar este mismo relleno para llevarlo a esta parte y ahorrar un poco de tiempo. Ustedes podrían hacer lo mismo. Podemos editarlo activando la herramienta y pues ya es moviendo un poco los puntos de control. Si lo quiero un poco más oscuro, o los naranjas cómo van a incidir allí, ¿cierto? Entonces podríamos utilizar nuestros puntos de control para hacerlo un poco más oscuro, o incluso podemos llevar este amarillo hacia algo un poco más oscuro también. Entonces vamos a la paleta de colores y lo llevamos algo más hacia el naranja, como para darle ese tono más oscuro, ¿sí? Y degradado. Ahora haremos lo mismo que hicimos con las sombras de abajo. Esta primera sombra vamos a rellenarla de este naranja y la segunda del rojo rubí. Y aplicamos exactamente las transparencias, así que las vamos a copiar de acá
pero ajustamos un poco es la ubicación, es decir, ya son de tipo multiplicar y pues esa parte no la tenemos que volver a hacer. Y ya es un poco jugar como con esto. Entonces, ¿yo qué haría? Aquí inicialmente quiero hacer algo. Quiero que al centro sea más o menos un 80% de negro, es decir, que se vea muy tenue, y acá abajo sí se vea un poco más, y aquí arriba también lo voy desapareciendo un poquito, no mucho, y ya está, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos como una sombra que se genera, y lo mismo hacemos con esta. Vamos a copiarnos las propiedades de esta, pero en este sentido, que se conserve lo más oscuro y se vaya diluyendo un poco hacia allá. Y exactamente hacemos lo mismo con este, así que aplicamos el rojo más oscuro y aplicamos la copia de las propiedades de transparencia, que en este sentido que vayan más así y se van solapando, con lo cual ya obtenemos como estas dos sombras iniciales. Podríamos hacer lo mismo con esta, con ese mismo rojo rubí, y aplicarle la misma transparencia que a esta, pero en este sentido. Aquí, digamos, por lo pronto no va a tener mucho sentido porque ya está un color definido y nos falta hacer el relleno de esta parte que es la curva. Así que vamos a comenzar de la siguiente manera. Seleccionamos esto que es el fondo, mire que lo tenemos acá, y vamos a activar relleno interactivo de tipo fuente, en este caso la opción que dice conic. Tenemos estos rellenos por defecto y llevamos este centro justamente a una parte donde no haya relleno. Significa que como aquí yo tengo un hueco en la mitad, pues este centro va a estar, digamos, dentro del hueco, no me va a aparecer dentro de la figura, dentro del objeto. Vamos a empezar a darle los tonos a esto. Entonces lo primero es que vamos a utilizar una gama de amarillos. Lo primero es utilizar el amarillo pálido justamente en el principio y en el fin, para que se uniformen los dos puntos. A medida que vamos subiendo le voy a agregar este amarillo, un amarillo un poquito más fuerte, como un amarillo pollito, y sube hasta este amarillo mostaza. Lo podemos poner un poco más aquí arriba. Luego cuando está acá podemos decirle que se vuelva a poner como pálido. Lo podemos poner pálido, llegando incluso a un blanco. Entonces podemos arrastrar el blanco y el blanco nos va a dar como una sensación de luz, que aquí entra la luz, se ve como si fuera una capa más expuesta a la luz. Luego volvemos otra vez aquí a ponerlo de este amarillo pálido, como para que volvamos a entrar aquí más. La distribución de esto dependerá también pues como del nivel de luz que ustedes le quieran asignar. Luego yo volvería al amarillo mostaza y por último le pondría pues como un naranja también. Pero bueno, antes de esto, antes de este naranja, volvería a utilizar el amarillo pálido justamente por aquí, ¿cierto? Entonces me entraría por aquí y haría pues como esto así. ¿Qué podemos notar? Que se nos están solapando o se nos están intersectando los colores en el área, en un área diferente, porque aunque no lo creamos, da la sensación que fueran dos planos distintos, pero es parte del mismo objeto. ¿Eso cómo lo vamos a solucionar? Muy sencillo. Vamos a crear una línea más o menos arriba de esta área de influencia, es decir, por aquí, que atraviese justamente esta región. Y lo que queremos es crear una región aquí, justamente esta, con un relleno inteligente. Y obtenemos este resultado. Voy a eliminar esto que acabo de crear, la línea, y me quedo con esto. Lo relleno de blanco, bueno, aquí tengo el blanco de una vez, y le agrego una transparencia. Esa transparencia la voy a hacer justamente desde aquí hacia arriba, porque miren que el área de influencia todavía la tengo ahí. Entonces yo la quiero es como ocultar. Y como se pueden dar cuenta, la he mimetizado. Y otra cosa que me interesa es que esta capa es una capa que es un poco más clara que esta gris que está acá, que no he rellenado aún, va a ser más oscura. Entonces ya aquí he resuelto eso y se notan las capas. Ahora no solamente me quedo acá, voy a duplicar esa capa blanca, ese objeto blanco, aquí lo tengo, y ya no va a ser blanco, sino que vamos a darle unos colores con un relleno interactivo. Entonces de abajo hacia arriba vamos a aplicarle los siguientes colores, que empiece por el mostaza y termine en este amarillo pálido, tranquilamente por aquí. Entonces podemos hacerlo de esta manera
y vemos como también aquí obtenemos como una franja de ese blanco pálido, que incluso podríamos nosotros traer algo más pálido por aquí, como para aclararlo un poco más, así, y mostrar como una franja mucho más, digamos, de colorida, para mostrar que aquí hay como una franja de luz que está impactando ese dorado. Y luego simplemente ya es utilizar colores de relleno. Vamos a utilizar un relleno interactivo que venga de aquí abajo hacia arriba, y podemos utilizar pues este naranja otoño, si es posible, o un naranja más clarito. Aquí, bueno, vamos a intentar un naranja más claro por acá, luego el típico amarillo mostaza, luego que se vaya hacia ese amarillo pálido un poco hacia acá, luego regrese al mostaza, y que remate puede ser con este naranja para que se vea más fuerte. Entonces, como te decía, acá esta es una pieza que es más oscura que esta, entonces sí se nota el contraste entre las dos capas, y también nos da la sensación que estas que hicimos al principio son más oscuras. Si no estás muy convencido, podemos venir incluso a esta parte que hicimos al inicio y oscurecerla un poco más tirando hacia el naranja, y ya está. Ahí ya obtenemos pues una figura que sabemos que está como unas capas más atrás. Y nos falta esta, que básicamente nos vamos a copiar desde acá, o sea que seleccionamos esta última que rellenamos y arrastramos a esta, y básicamente acá es hacer ajustes pequeñitos, porque si queremos generar esos contrastes de las dos. Entonces aquí incluso pues como ese brillo se impacta en ambas, y no necesariamente tiene que ser como tan fuerte acá. Y miren que ya logramos una figura muy interesante, pero no acabamos ahí. Es importante hacerle un ajuste extra. Ya puedo minimizar esto por un lado, y vamos a crear un círculo. Ese círculo va a ser perfecto con Shift y Control presionado, más o menos con esta proporción. Lo rellenamos de blanco, le quitamos el borde y lo vamos a poner justamente en el área de influencia donde hay más luz, por aquí. Vamos a crear una transparencia de tipo normal, pero que sea fuente elíptica, y obtenemos como un haz de luz mucho más tenue, mucho más difuminado. Lo duplicamos con Control D y lo llevamos un poco hacia el área también más iluminada de esta otra parte, para dar esa sensación de brillo matizado. Vamos a agrupar todo esto y obtenemos nuestro resultado dorado de nuestro diseño tipo D.